Un cordial saludo para todos los estudiantes de los grados 10.1 y 10.2. Esta semana vamos a hablar de los lenguajes de programación. Entonces, como pueden ver en la imagen, aparecen muchas palabras raras, la mayoría de ellas, por no decir que todas, están en inglés. Y todos estos que ven acá, pequeños, grandes, cada uno es un lenguaje de programación diferente, pero en común todos pretenden lo mismo, y es comunicarse con la máquina llamada computador. Todos en algún momento hemos observado que en las máquinas, en los computadores, ordenadores o con el nombre que lo reconozcamos, ese terminal computacional, se le escribe en algún momento determinado unas palabras con unos códigos, ejemplos como el que ven en la imagen. Ese lenguaje todos sabemos que se conoce como programación, y el lenguaje, las palabras, las letras, los símbolos, los códigos que se usan para cada uno de ellos, hace parte de todo el componente del lenguaje de programación. Entonces, el lenguaje es el elemento principal que necesita cualquier ser humano para poder programar una máquina. Es decir, para poder hacer programación necesitamos darle instrucciones a la computadora, y esas instrucciones, con todo el conjunto de códigos, palabras, letras, símbolos que se utilizan, hacen parte del famoso lenguaje de programación. ¿Qué más se necesita? Necesitamos herramientas para el programador y necesitamos aplicaciones. Por ahora nos vamos a centrar en esta parte. El lenguaje de programación es el tema de nuestra semana. Ese lenguaje tiene unas características que, a pesar de que nos parezcan un poco contradictorias, son realmente muy naturales. Tenemos que tener en cuenta que todas ellas, todo el lenguaje de programación refiere sus características teniendo en cuenta el idioma original con el que fueron creadas, que la mayoría son en el idioma inglés. Pero estas características del lenguaje tienen que ser expresivas, claras, sencillas, portables, es decir, en este caso quiere decir que yo pueda cargarlo, que yo lo pueda utilizar en cualquier lado, compatible y rápido. Refiérase al lenguaje con el que nos comunicamos como seres humanos, pero para una máquina el lenguaje nuestro puede ser muy complejo, pero para una máquina tiene que tener estas características, de lo contrario es muy difícil que ella lo entienda. No necesariamente sencillez, expresividad y claridad se refieren a que sea corto. En ocasiones, hablar más sencillo implican utilizar más símbolos. Los lenguajes de programación se pueden clasificar de dos tipos: de bajo nivel y de alto nivel. Los de bajo nivel son el que se llama en sí es el lenguaje máquina, es decir, aquel con el que se escribe para comunicarse directamente con el artefacto electrónico, y el lenguaje ensamblador. En otras palabras, este nivel es tan bajo que prácticamente es con el que se le permite al equipo que prenda, apague y esté listo para hablar con él. El lenguaje máquina es como instalarle el idioma, y el lenguaje ensamblador es como instalarle las comunicaciones entre todos los componentes que tiene la computadora. El de alto nivel ya es el propio lenguaje de programación, y existen muchos, pero estos que están acá son los más reconocidos, los más utilizados. Algunos de ellos ya han salido de moda o ya no se utilizan. Tal vez hay algunos que sí son muy usados en este momento. Hay algunos muy sencillos como C++, C++, etcétera. El Java, el Python, el Perl, el Pascal, el Prolog, el Ada y el Basic. Estos lenguajes son los más populares, pero no son los únicos, son muchísimos más. Los paradigmas que debemos salvar del lenguaje de programación se refieren primero a que es imperativo, es decir, por procedimientos. Hay primero un paso 1 y luego un paso 2.
Segundo, entre cada paso hay un procedimiento o unas reglas que le obligan a escribir en el orden correcto. Debe ser funcional porque debe escribirse con las letras y los símbolos que se han elegido para escribir. Debe ser lógico y este lógico responde a la lógica matemática, es decir, debe corresponder a esta materia y debe estar orientado a objetos, es decir, directamente con alguna aplicación directa en un momento determinado. Después de manejar el lenguaje de programación, que simplemente se trata de aprender los códigos y de escribirlos, pues necesitaríamos unas herramientas para el programador, es decir, aquellas que le ayudan a crear y mantener el programa, como compiladores, depuradores, editores de texto, librerías. Puede detener el video y leer cada una de estas. Vuelvo y repito, nuestro tema central es lenguajes de programación y algunas aplicaciones desarrolladas que pueden apoyar a estas herramientas del programador, como los procesadores de texto, los editores de fotografía, las hojas de cálculo, las bases de datos. Este es uno de los más usados y por eso está el MISLQ, y para comunicación y para diseño asistido, en este caso, que es lo que nosotros vamos a utilizar más adelante. Como les había comentado, existen muchísimos lenguajes de programación, los más famosos los que les acabé de mostrar en el mapa conceptual, pero acá pues estoy mostrándoles, además de esos, está CNumeral, Visual Basic, que es mucho anterior al Basic, LSLQ, PHP, etcétera. Todos estos lenguajes de programación que nosotros estamos viendo acá se pueden estudiar y desarrollar. En algunas ocasiones se necesitan, unos son más especializados que otros. La conclusión que sacan acá es una conclusión para tener en cuenta, que los tipos de lenguaje de programación, más allá de parecer herramientas complejas en las que pocas personas pueden trabajar o ser aptos para su manejo, también son vitales para el funcionamiento de todo lo que conocemos y nos rodea, tanto en la Internet como en la computación y en los sistemas. Con la entrada en vigencia y digamos que en funcionamiento en todo el mundo de la Internet, aparecieron unos nuevos lenguajes de programación que no solo nos permiten comunicarnos con el computador, sino con algo mucho más complejo, y es con las redes de comunicación a través de estos equipos. Esos dos son lenguajes, realmente no son demasiados, se conocen como HTML en este caso, y el otro es HTML5. Son los dos lenguajes de programación a los cuales le queremos dedicar tiempo en esta semana. Reconociendo un poco de historia en los lenguajes de programación, fundamentalmente el que queremos estudiar en esta semana son los lenguajes de programación especializados en la web, la red de Internet, que nos permite comunicarnos y hacer creaciones específicamente en este campo. ¿En qué consiste entonces la actividad que tenemos que desarrollar esta semana? En las instrucciones de la clase está bastante claro, está determinado por pasos. Primero es hacer un resumen en Word del primer video. El primer video se llama ¿Qué es el lenguaje de programación? Yo ya les acabo de hacer una pequeña explicación también sobre el mismo tema. Este video se demora 2,31. Es este video. Resumen. Paso 2. Agregar a este resumen los apuntes de este otro video, que son 4 minutos y 1 segundo. Se llama lenguajes de programación. No se trata de resumir, sino en este caso de tomar apuntes, porque aquí se va a ampliar el tema que yo les acabo de hacer explicación. Tercero, después de hacer el resumen, usted descarga esta tabla y la diligencia. En últimas, usted debe subir dos archivos, el de Word, donde está el resumen del primer video y donde están los apuntes del segundo video. Este es un solo documento. Y subir el diligenciamiento de la tabla que les proporciono como materiales de clase.
Para nuestro caso, la tabla se trata de que ampliemos los conceptos que podemos encontrar de los dos lenguajes de programación que nos interesan por ahora, que es el HTML y el HTML5. Usted debe buscar 5 definiciones diferentes. En este caso, acá me va a colocar la fuente, es decir, el link de donde encontró el concepto y el nombre del sitio. Porque recuerde, el sitio web tiene un nombre, pero el sitio es todo un lugar que tiene varias páginas. El link me lleva directo a la página y copia acá el concepto y busca 5 diferentes. Si esta definición es igual a la número 2, no le sirve. Tiene que tener algo de diferente. Esa diferencia me la va a resaltar utilizando la herramienta resaltador que tiene Word. Me va a resaltar, esta debe quedar sin resaltador, pero las otras tiene que utilizar resaltador para decirme, mire, esta tiene esto de diferente, esta tiene esto. En este caso va a utilizar 4 colores de resaltador. Acá escribió un concepto. El de acá debe tener algo adicional que es de diferente. Entonces lo va a colocar, va a resaltarle esa parte nueva. Después de haberlas resaltado acá, empieza con esta y utiliza un color de resaltador diferente para cada caso. Y lo mismo con el lenguaje de programación HTML5. Corrigen porque esta A de acá sobre en la tabla, por favor usted la corrige cuando la esté diligenciando. En este caso, le sugiero utilizar la siguiente estrategia. Cuando ya primero ubicar las 5 definiciones antes de empezar a copiar y pegar. Y empiece acá por la más corta que encuentre, porque así le es más fácil y luego acá la que le siga y acá le es más fácil encontrar diferencias entre la primera y la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta. De esta manera puede desarrollar el trabajo de una forma más constructiva para usted y ordenada. Respecto a la tarea de la semana anterior, tenía por objetivo utilizar una herramienta especial que se propone en la web para realizar presentaciones animadas o lo que popularmente conocemos como animaciones. Esta herramienta es Powtoon y se trataba de aprender a manejar Powtoon. Powtoon está hecho con un lenguaje de programación hecho con HTML5. Powtoon me permite a mí saltarme todos los elementos de programación y me los ofrece ya listos para ser usados. Sin embargo, si yo tengo alguna habilidad en el manejo de estas herramientas de programación, puedo hacerle algunas variaciones que me mejorarían mi calidad de trabajo o lo volverían mucho más especializado respecto a lo que yo necesito. No se trataba de presentar trabajos hechos en otro tipo de programa para hacer presentaciones. PowerPoint es una presentación ya bastante clásica que debemos utilizar, pero en este caso el objetivo es evolucionar en el manejo de este tipo de herramientas. Les recuerdo que lo más importante es compartirme el enlace de tal manera que yo le haga clic y de una vez me envíe a su presentación de Powtoon. En este caso escogí la primera que habían presentado. El tema obligatorio es una campaña ecológica, cualquiera que fuera. El objetivo era que usted demostrara, además del conocimiento de las herramientas, de la herramienta como tal y de todas sus posibilidades, me mostrara un mensaje que llegara a las personas. Recuerde que por ser animación lo más importante era explotar estas posibilidades, por ejemplo como esta manito que sale escribiendo ahí. El objetivo también es aprovechar el tema para darnos un mensaje. Compartiendo su enlace me es posible a mí determinar con más facilidad primero su autoría, porque acá aparece su correo, y mirar con más facilidad su proyecto. Eso es todo por esta semana. Les deseo un feliz resto de semana.